inmigrante ilegal, se esconde con su hija en el invernadero de una mansión, pero el millonario la descubre. Lo que vas a escuchar ahora desafía todo lo que crees saber sobre segundas oportunidades y sacrificios. Una madre desesperada, una niña inocente y un millonario solitario con un pasado doloroso se cruzan en un escenario tan impredecible como impactante. Pero aquí está la parte que nadie te contó. ¿Por qué alguien con todo el poder del mundo arriesgaría su vida y su seguridad por dos desconocidas sin un centavo? La respuesta te dejará sin palabras. Una historia que comienza con un acto desesperado de amor, toma un giro inesperado cuando las sombras del pasado del millonario vuelven a perseguirlo. ¿Puedes imaginar lo que es estar en el lugar equivocado, en el momento correcto? Ellos tienen todo que perder, pero él tiene algo aún más valioso que recuperar. Y lo más impactante, el precio que paga por ayudarlas lo llevará al límite de su propia humanidad. El cielo comenzaba a oscurecer sobre Los Ángeles, con las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, cuando María apretó la mano pequeña de Isabela y aceleró el paso. Sus corazones latían desbocados mientras caminaban entre los arbustos altos, intentando mantenerse fuera de la vista. El eco de las sirenas aún resonaba en su mente, y con cada ruido lejano, María sentía que las estaban siguiendo. «Mamá, estoy cansada», susurró Isabela, con una voz débil y los pies vacilantes. «Solo un poco más, mi amor. Ya casi llegamos», respondió María, intentando ocultar el miedo que se reflejaba en su voz. Llegaron a un vecindario residencial, donde las casas parecían pertenecer a otro mundo. Eran enormes, rodeadas de jardines perfectamente cuidados y cercas blancas que parecían sacadas de una postal. María sabía que no deberían estar ahí. Ella era una inmigrante ilegal, y cualquier pequeño error podía exponerlas. Pero no había alternativa. Necesitaban un lugar seguro donde pasar la noche. Doblaron una esquina y María divisó una mansión al final de la calle. En los fondos, una gran estructura de vidrio, probablemente un invernadero, parecía desierta. Sin luces, sin movimiento. Era ahí o nada. «Ven, mi amor, tenemos que cruzar rápido», dijo, tomando a Isabela en brazos mientras escalaba con cuidado una pequeña cerca. Dentro del invernadero, el aire estaba caliente y pesado, pero al menos era un refugio. Había plantas exóticas por todas partes, y el olor a tierra húmeda llenaba el espacio. María ayudó a Isabela a sentarse en un rincón y sacó de su mochila una botella de agua casi vacía. Dividió el último sorbo con su hija. «Mamá, ¿cuándo vamos a casa?», preguntó Isabela, con los ojos llenos de lágrimas. María sintió que su corazón se partía. Se inclinó y la abrazó con fuerza. «Pronto, mi amor. Muy pronto». La noche avanzó, y con el cansancio acumulado, ambas se quedaron dormidas en el rincón del invernadero. Pero la calma no duró mucho. Un ruido la despertó. María abrió los ojos de golpe, el corazón latiéndole con fuerza. Alguien estaba afuera. Los pasos se acercaron, y la puerta del invernadero rechinó al abrirse. Una figura alta y masculina apareció contra la luz de la luna, sosteniendo una linterna. «¿Quién está ahí?», preguntó la voz grave, cargada de autoridad. María se quedó congelada, sujetando a Isabela con fuerza. La luz de la linterna iluminó su rostro, revelando el miedo que no podía ocultar. «Por favor», imploró María, levantando las manos. «No nos haga daño». El hombre se quedó inmóvil, observándolas con incredulidad. Estaba a punto de decir algo, pero un murmullo somnoliento de Isabela lo interrumpió. «Mamá, ¿quién es él?». El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos pasaron de María, pálida y temblorosa, a la pequeña niña que lo miraba con una mezcla de curiosidad y miedo. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó, esta vez con menos dureza. María sintió las lágrimas correr antes de poder responder. «Somos inmigrantes», dijo con la voz rota. «Estamos huyendo. Por favor, solo necesitamos un lugar para pasar la noche». El hombre respiró hondo, sin apartar la mirada. La palabra «inmigrantes» resonó en su cabeza. Miró a la niña, aferrada a su madre, y algo en su expresión cambió. Alexander permaneció en silencio, inmóvil junto a la puerta del invernadero. La linterna colgaba a un costado de su mano, mientras observaba a María y a la pequeña niña con una mezcla de confusión y algo más que no podía identificar.
No estaba acostumbrado a que su rutina solitaria fuera interrumpida, mucho menos por una madre aterrorizada y una niña que no podía tener más de 6 años. «No pueden quedarse aquí», dijo finalmente, con la voz fría. María lo miró desesperada, con los ojos llenos de lágrimas. Sus manos temblorosas se apretaron en torno al hombro de Isabela, como si con eso pudiera protegerla de todo. «Señor, no tenemos a dónde ir», imploró. La sinceridad en su voz lo detuvo. Era la primera vez que Alexander escuchaba ese tipo de tono, una súplica que no pedía caridad, sino sobrevivencia. Bajó la mirada hacia la niña, que ahora lo observaba con los ojos grandes y llenos de un miedo silencioso. Alexander suspiró. «Está bien, pueden quedarse esta noche», dijo con dureza, casi como si se estuviera convenciendo a sí mismo. María asintió rápidamente, casi sin poder creerlo. «Gracias, gracias, señor. Dios se lo pague». Sin más palabras, Alexander apagó la linterna y salió del invernadero, cerrando la puerta detrás de él. En la casa principal, Alexander se dejó caer en su sillón, frente a una chimenea apagada. Su mente estaba lejos de descansar. No entendía por qué había permitido que se quedaran. Podría haber llamado a la policía o a Lice. No era su problema. Y sin embargo, algo lo detuvo. Cerró los ojos, pero la imagen de la niña seguía ahí, grabada en su mente. Isabela le recordó a alguien, a una parte de su vida que él había tratado de enterrar. La risa de su propia hija parecía resonar desde los rincones más oscuros de su memoria. Finalmente, se levantó y fue hacia la ventana. Desde ahí, podía ver el reflejo débil del invernadero. Las luces de la luna iluminaban el vidrio empañado. Alexander cruzó los brazos, sintiendo una punzada de algo que no había sentido en años. La sensación de estar conectado a alguien más. Dentro del invernadero, María trataba de tranquilizarse. Sentada en el suelo, abrazaba a Isabela, que comenzaba a cerrar los ojos por el cansancio. «Mamá, ¿por qué ese señor está enojado?», preguntó Isabela con un hilo de voz. «No está enojado, mi amor», dijo María, acariciándole el cabello. «Solo está confundido». La niña no respondió. María observó cómo finalmente se quedaba dormida, su respiración tranquila en contraste con el caos que rugía dentro de ella. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado para llegar ahí, era por Isabela, pero ahora no podía dejar de preguntarse si había sido un error. ¿Había puesto a su hija en un peligro mayor? De repente, un ruido la sacó de sus pensamientos. Era un sonido sutil, como si alguien caminara por el jardín. María se levantó de golpe, su corazón acelerado. Se acercó al vidrio, pero no pudo ver nada. Sin embargo, la sensación de que alguien las estaba observando era inconfundible. Se quedó ahí, mirando hacia la oscuridad, mientras el miedo crecía en su pecho. La madrugada había caído sobre la mansión de Alexander Grayson y un silencio inquietante envolvía el jardín. Dentro del invernadero, María permanecía despierta, sentada junto a Isabela, que dormía profundamente en su regazo. Cada pequeño ruido del exterior hacía que su cuerpo se tensara. Había algo en la oscuridad de ese lugar que no la dejaba tranquila, como si un peligro invisible estuviera acechándolas. De repente, el sonido de pasos suaves rompió el silencio. María se quedó inmóvil, sus ojos clavados en la puerta del invernadero. Su primer instinto fue abrazar a Isabela con fuerza. La puerta se abrió con un ligero chirrido y Alexander apareció en el umbral. Traía en las manos una bandeja con una taza de té y un poco de pan. Su expresión era seria, pero en sus ojos había algo que María no pudo identificar del todo. ¿Era compasión? «Traje algo para que comieran», dijo, dejando la bandeja en el suelo frente a ella. María lo miró sorprendida. «Gracias. No tenía por qué hacerlo». «Tal vez no tenía que hacerlo, pero lo hice», respondió Alexander, cruzándose de brazos mientras la observaba. «¿Cómo llegaron aquí?». La pregunta era directa, y María sintió cómo el miedo se apoderaba de ella otra vez. Miró a Isabela, que seguía dormida, y luego volvió a Alexander. «Somos inmigrantes», dijo con cautela, su voz apenas un susurro. Alexander alzó una ceja, pero no dijo nada, esperando a que ella continuara. «Cruzamos la frontera hace un mes. Dejé todo atrás en México. No había otra opción». Él asintió lentamente, procesando lo que acababa de escuchar.
Había oído muchas historias de inmigrantes en el país, pero nunca había estado frente a una madre que había arriesgado todo para proteger a su hija. ¿Y qué planeas hacer ahora?, preguntó finalmente. María desvió la mirada, sin tener una respuesta clara. No lo sé. Solo quiero que mi hija esté a salvo. Alexander permaneció en silencio por un momento. Había algo en esas palabras que lo hizo recordar un pasado que había intentado enterrar. Los ojos de Isabela, tan inocentes, le recordaban a su propia hija, a quien había perdido hacía años en un trágico accidente. «Pueden quedarse aquí un poco más», dijo finalmente, casi contra su voluntad, «pero con una condición: no salgan del invernadero». María asintió rápidamente, sintiendo un alivio momentáneo. «Gracias, señor. De verdad, gracias». Alexander se dio la vuelta para irse, pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. «No se confíen demasiado. Vi algo anoche. Alguien estaba rondando mi propiedad». El corazón de María dio un vuelco. «¿Alguien? ¿Está seguro?». «Muy seguro. No sé quién era, pero no parecía estar aquí por accidente». María sintió que el miedo volvía a apoderarse de ella. La posibilidad de que los coyotes o las autoridades hubieran seguido su rastro era demasiado real. Si alguien las está buscando, lo sabré. Pero mientras tanto, quédense quietas. No hagan ruido. Sin esperar respuesta, Alexander cerró la puerta detrás de él y se alejó. María se quedó sentada en silencio, el cuerpo tenso. Afuera, la noche parecía más oscura que nunca, como si estuviera cargada de una amenaza invisible. Miró a Isabela, que seguía dormida, ajena al peligro que las rodeaba. «Dios mío, protégela», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. En lo profundo del jardín, oculto entre las sombras de los árboles, alguien las observaba. Una figura silenciosa que parecía esperar el momento perfecto para actuar. La oscuridad envolvía el jardín como un manto, y María no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Aferraba a Isabela, ahora despierta, mientras sus ojos se dirigían hacia la puerta del invernadero, donde Alexander había desaparecido momentos antes. Afuera, el frío parecía intensificarse, pero no tanto como el miedo que apretaba su pecho. Alexander caminaba con pasos firmes hacia la cerca oeste de la propiedad, con una linterna en una mano y el celular en la otra. El mensaje de alerta del sistema de seguridad seguía proyectado en la pantalla. Movimiento detectado cerca de la cerca oeste. El haz de luz de la linterna iluminaba los arbustos y el suelo, y fue ahí donde lo vio. Las marcas eran claras, huellas frescas en la tierra húmeda, como si alguien hubiera estado rondando por el perímetro de su propiedad. Se inclinó para inspeccionarlas más de cerca, sus cejas frunciéndose al notar que las huellas se dirigían directamente hacia el invernadero, pero luego retrocedían. «¿Quién diablos eres?», murmuró para sí mismo, con el corazón acelerado. El sonido de una rama quebrándose a pocos metros lo hizo levantarse de golpe. Giró la linterna hacia la dirección del ruido, pero no vio nada. El viento hacía que las hojas de los árboles se movieran de forma inquietante, amplificando la tensión. «Si estás ahí, sal ahora», gritó con firmeza, pero su voz se perdió en el silencio de la noche. No obtuvo respuesta. Sin embargo, no podía ignorar que había algo, o alguien, observándolo. En el invernadero, María sostenía a Isabela con fuerza. La niña, confundida y asustada, miraba a su madre buscando consuelo. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó en un susurro. María le acarició el cabello, aunque sus manos temblaban. «Nada, mi amor. Todo va a estar bien». Sin embargo, en su interior, no creía en sus propias palabras. Había huido de los coyotes al cruzar la frontera, pero sabía cómo operaban esas personas. No se detenían hasta recuperar lo que consideraban suyo. Y lo peor era que ahora Alexander también estaba involucrado, arriesgando su propia seguridad por ellas. El sonido de la puerta del invernadero abriéndose la sacó de sus pensamientos. Alexander entró, su rostro tenso pero contenido. «¿Qué pasó?», preguntó María rápidamente, poniéndose de pie. Alexander respiró hondo antes de hablar. «Alguien estuvo aquí. Encontré huellas cerca de la cerca oeste». El rostro de María palideció, y sus manos se aferraron al hombro de Isabela. «Dios mío, sabía que no estábamos seguras». Alexander levantó una mano intentando calmarla. «Tranquila, por ahora ya se fueron.
pero eso significa que nos están vigilando. María comenzó a caminar de un lado a otro, el pánico empezando a apoderarse de ella. No podemos quedarnos aquí. Nos van a encontrar. Lo sabía. Siempre nos encuentran. María, escucha, dijo Alexander, su voz firme pero calmada. Correr no es la solución. Si te vas ahora, ellos te seguirán. Ella negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Usted no entiende. Ellos no se detienen. No importa dónde nos escondamos. Ellos siempre vuelven. Alexander se acercó, su postura decidida. Entonces déjame ayudarte. ¿Cómo? Replicó María, su voz al borde de quebrarse. Alexander guardó silencio por un momento antes de hablar. Voy a encargarme de esto. Sea lo que sea. No voy a dejarlas solas. María lo miró incrédula, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera responder, Alexander sacó su celular y revisó las cámaras de seguridad conectadas al sistema. Escucha, por ahora quédate aquí. Necesito asegurarme de que no vuelvan esta noche. No, no salga otra vez. Por favor, suplicó María, con el terror pintado en su rostro. Alexander la miró directamente a los ojos. Confía en mí. No voy a permitir que te pase nada a ti o a tu hija. Y sin esperar respuesta, salió del invernadero. María se dejó caer al suelo, sosteniendo a Isabela con fuerza. La niña miró a su madre, su pequeña voz rompiendo el silencio. Mamá, ¿ese señor nos va a proteger? María tragó saliva, acariciándole el rostro. Espero que sí, mi amor. Espero que sí. Mientras tanto, Alexander caminaba por el jardín, con la linterna apuntando a cada rincón oscuro. Su mente trabajaba rápido, pensando en cómo protegerlas mientras algo dentro de él crecía. La determinación de no fallarles, sin importar lo que se avecinara. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, pero para Alexander, María e Isabela, la noche había dejado una carga pesada. Alexander no había dormido. Sus pasos resonaban en la casa mientras revisaba las cámaras de seguridad una y otra vez, esperando no encontrar señales de los intrusos. En el invernadero, María había pasado la noche en vela abrazando a Isabela. La niña finalmente se quedó dormida, pero la mente de María no podía descansar. Las palabras de Alexander resonaban en su cabeza. Déjame ayudarte. Pero ayudarla significaba involucrarse, y sabía que las personas como ella, indocumentadas, invisibles para el sistema, siempre cargaban un peligro que arrastraba a quienes se acercaban. Cuando Alexander volvió al invernadero, traía café y pan recién calentado. Su expresión era seria, pero sus movimientos estaban cargados de una determinación nueva, como si la noche anterior hubiera tomado una decisión. «Tienen que comer algo», dijo, colocando la bandeja en el suelo junto a ellas. María lo miró con gratitud, aunque sus ojos reflejaban preocupación. «Gracias, pero no podemos quedarnos más tiempo aquí. Es demasiado peligroso para usted y para nosotras». Alexander se agachó, observándola con atención. «María, huir no es una solución. Si te vas ahora, ellos te encontrarán». Ella negó con la cabeza, su voz quebrándose. «Usted no entiende cómo son ellos. No se detienen. Los coyotes siempre vuelven por lo que creen que es suyo». Alexander frunció el ceño, procesando sus palabras. Finalmente, decidió hablar. «Escucha, yo puedo protegerlas. Conozco a personas que pueden ayudarlas. Abogados, contactos». María lo miró incrédula. «¿Ayudarnos? No es tan fácil como cree. Soy ilegal. Siempre lo seré. Eso no significa que tengas que vivir huyendo. Hay formas. Tal vez no sea fácil, pero hay caminos». María suspiró, bajando la mirada hacia Isabela, que seguía dormida. Su corazón se apretó al pensar en todo lo que habían atravesado. «Todo lo que quiero es que ella esté segura», murmuró. Alexander asintió lentamente. «Entonces déjame ayudarte a conseguirlo». Antes de que María pudiera responder, el sonido de un motor deteniéndose afuera interrumpió el momento. Alexander se levantó de golpe, sus ojos dirigidos hacia la ventana del invernadero. «Quédate aquí», dijo con firmeza, sin darle tiempo a protestar. María vio cómo él salía rápidamente, cerrando la puerta detrás de él. Sus manos comenzaron a temblar mientras abrazaba a Isabela más fuerte, el miedo volviendo a apoderarse de ella. En el frente de la casa,
Una van negra estaba estacionada. Dos hombres bajaron del vehículo con pasos pesados y miradas frías. Alexander salió al encuentro de ellos, cerrando la puerta principal tras de sí. ¿Puedo ayudarlos?, preguntó, su voz calmada pero con un filo de autoridad. Uno de los hombres, alto y corpulento, dio un paso al frente con una sonrisa maliciosa. Escuchamos que tienes algo que nos pertenece. Alexander no parpadeó. Mantuvo la calma mientras los evaluaba. No sé de qué me están hablando. El otro hombre, más bajo pero igual de intimidante, chasqueó la lengua. No te hagas el tonto, amigo. Sabemos que escondes a la mujer y a la niña. Vinimos por lo que nos deben. Alexander cruzó los brazos, acercándose un poco más. ¿Y cuánto creen que les deben? El hombre alto dejó escapar una risa seca. $5.000. ¿Los tienes? Alexander respiró hondo. Sabía que esta gente no solo buscaba dinero, buscaban intimidar, ejercer control, pero no iba a ceder. Si pago, ¿se irán y las dejarán en paz? El hombre más bajo lo miró fijamente, evaluando sus palabras. Finalmente asintió. Si pagas, olvidaremos que estuvieron aquí. Sin dudar, Alexander sacó su celular y accedió a su cuenta bancaria. Hizo la transferencia frente a ellos y les mostró la confirmación. Tienen su dinero. Ahora lárguense. Los hombres intercambiaron miradas rápidas y luego se dirigieron a la van. Pero antes de subir, el más alto se giró hacia Alexander con una sonrisa que no prometía nada bueno. Espero que ella valga el riesgo, amigo. Tal vez vuelvas a saber de nosotros. Alexander no respondió. Simplemente observó cómo se marchaban, su mente ya trabajando en cómo asegurarse de que no regresaran. Cuando volvió al invernadero, encontró a María de pie, con los ojos llenos de miedo. ¿Qué pasó?, preguntó rápidamente. Se fueron, respondió Alexander, su tono tranquilo. Les pagué lo que debías. María se quedó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. No tenía que hacerlo. No debía arriesgarse por nosotras. Alexander se acercó y la miró directamente a los ojos. Lo hice porque ustedes merecen algo mejor que esto. Ahora tenemos que encontrar una forma de protegerlas de verdad. María lo miró largamente, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba completamente sola. El sol ya iluminaba la propiedad de Alexander, pero el alivio que la luz podría traer no alcanzaba a María. Desde el interior del invernadero, observaba cómo Alexander caminaba por el jardín, revisando los alrededores con cautela. A pesar de sus palabras, de haberles asegurado que el problema estaba resuelto, ella sabía que los coyotes no eran tan fáciles de disuadir. Siempre encontraban una forma de volver. Isabela, sentada junto a su madre, dibujaba con los dedos en el vidrio empañado del invernadero, completamente ajena al miedo que mantenía a María alerta. «Mamá, ¿ya estamos seguras?», preguntó la niña de repente, su voz inocente rompiendo el silencio. María tragó saliva, intentando sonreír. «Sí, mi amor. Alexander nos está cuidando». Pero en el fondo, esas palabras eran más para ella que para Isabela. María quería creer que podían confiar en él, que su decisión de quedarse en ese lugar no las pondría en más peligro. Mientras tanto, Alexander volvía al interior de la casa, su mente trabajando a toda velocidad. Aunque los hombres se habían marchado después de recibir el dinero, sus palabras finales resonaban en su cabeza. Tal vez vuelvas a saber de nosotros. Sabía que, aunque había comprado tiempo, no había eliminado la amenaza por completo. Ahora tenía que pensar en cómo proteger a María e Isabela a largo plazo. Decidido, tomó su celular y llamó a un viejo amigo. «Jeff, necesito un favor», dijo, su tono directo. «Conozco a una mujer y a su hija que necesitan ayuda legal. Están en una situación complicada». Jeff, un abogado especializado en casos de inmigración, dudó por un momento antes de responder. «Alexander, sabes que estos casos no son fáciles, especialmente si están indocumentadas. ¿Tienes idea de los riesgos?». «Lo sé, pero no voy a dejarlas desamparadas. ¿Puedes ayudarme o no?». Jeff suspiró al otro lado de la línea. «Está bien, puedo revisar su caso, pero necesitaré detalles y tiempo. Gracias, enviaré todo lo que pueda». Alexander colgó, sintiendo que había dado un paso importante. Sabía que el proceso sería largo y complicado, pero no tenía intención de abandonar a María y a su hija.
Más tarde, regresó al invernadero con una expresión seria, pero más resuelta que antes. María, tenemos que hablar. Ella se levantó de inmediato, su rostro pálido. ¿Qué pasó? ¿Ellos volvieron? No, todavía no. Pero no podemos esperar a que lo hagan, respondió Alexander, cruzando los brazos. Llamé a un amigo abogado. Quiere revisar tu caso y ver si hay forma de regularizar tu situación. María lo miró, incrédula. ¿Un abogado? Señor, no entiende. Nosotras somos... No hay papeles, no hay manera de hacerlo legal. Siempre hay maneras, insistió él. Tal vez no sea fácil, pero si seguimos huyendo, ellos seguirán persiguiéndolas. Esto es lo único que puede cambiar las cosas. María se quedó en silencio, procesando sus palabras. Parte de ella quería confiar en él, pero la otra sabía que cualquier intento de enfrentarse al sistema podía salir terriblemente mal. Señor, usted ya hizo demasiado por nosotras. No quiero causarle más problemas. Alexander dio un paso adelante, mirándola directamente a los ojos. No es solo por ustedes. Esto es lo correcto. María sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Nunca nadie había hecho tanto por ellas. Durante semanas, había sentido que todo el mundo estaba en su contra, y ahora alguien estaba dispuesto a arriesgarse por ellas. Gracias, susurró, su voz temblorosa. No sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo. Alexander negó con la cabeza. No necesitas agradecerme. Solo prométeme que no te rendirás. María asintió lentamente, mientras Isabela observaba desde el rincón, con una sonrisa pequeña pero esperanzadora. Pero justo cuando ese pequeño momento de paz comenzaba a asentarse, el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa los hizo congelarse. María sintió cómo su cuerpo se tensaba nuevamente, el miedo regresando como una ola que no podía controlar. «Quédate aquí», dijo Alexander con firmeza, saliendo rápidamente. Desde la ventana del invernadero, María vio cómo Alexander se dirigía hacia la entrada, donde un auto oscuro estaba estacionado. Un hombre bajó del vehículo, pero esta vez no era uno de los coyotes. Era un rostro diferente. A medida que Alexander se acercaba al hombre, María sintió que algo estaba a punto de cambiar de manera definitiva. Alexander caminó hacia el auto oscuro con pasos decididos, su mirada fija en el hombre que había descendido. Desde la ventana del invernadero, María observaba cada movimiento, con el corazón latiéndole con fuerza. Aunque el recién llegado no parecía un coyote, cualquier desconocido ahora significaba peligro. El hombre, vestido con un traje oscuro pero sin pretensiones, levantó las manos en un gesto de calma. «Alexander Grayson, ¿cierto?», preguntó, su tono profesional pero cortante. Alexander frunció el ceño, manteniéndose en guardia. «¿Quién es usted? ¿Y qué quiere?». El hombre sacó una identificación de su bolsillo interior y se la mostró brevemente. «Soy Jeff Harper, el abogado». Alexander relajó los hombros de inmediato, aunque su expresión permanecía tensa. «No esperaba que vinieras en persona. Creí que hablaríamos por teléfono». Jeff se encogió de hombros. «Cuando dijiste que el caso era urgente, decidí que valía la pena verlo de cerca. ¿Podemos hablar?». Alexander asintió y lo condujo hacia la casa, pero antes de entrar, echó una rápida mirada hacia el invernadero. Desde dentro, María seguía observándolo, su rostro una mezcla de alivio y confusión. «Espérame aquí un momento», le dijo a Jeff antes de dirigirse al invernadero. Cuando abrió la puerta, María se levantó de inmediato, abrazando a Isabela con fuerza. «¿Quién es? ¿Es alguien peligroso?», preguntó con rapidez, sus palabras saliendo entrecortadas. «No, tranquila, es el abogado del que te hablé. Su nombre es Jeff y está aquí para ayudarlas». María parpadeó, incrédula. «¿Aquí? ¿En persona?». Alexander asintió. «Quiere entender su caso para saber cómo proceder». María miró a Isabela, que la observaba en silencio, y luego volvió a mirar a Alexander. Aunque estaba llena de dudas, sabía que no tenía otra opción. «Está bien, hablaré con él». Dentro de la casa, Jeff se sentó en el sofá, revisando unos documentos mientras esperaba. Cuando María entró con Isabela, el abogado levantó la vista, ofreciéndoles una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. «Usted debe ser María», dijo, poniéndose de pie y extendiendo la mano. María la estrechó con cautela, aún nerviosa. «Sí, soy yo».
Jeff observó a Isabela, que se aferraba a su madre con timidez. «¿Y tú debes ser Isabela?», dijo con una sonrisa más cálida. La niña asintió, escondiendo el rostro en el brazo de su madre. «Bueno, vamos a hablar de lo que puedo hacer por ustedes», comenzó Jeff, sentándose nuevamente. «Alexander me contó un poco, pero necesito que me expliques con tus palabras cómo llegaste aquí y por qué huyes». María dudó por un momento, sus manos temblando ligeramente. «Cruzamos la frontera hace un mes», comenzó, mirando a Isabela como si buscara fuerzas en su hija. «Vivíamos en México, pero no podía quedarme allí. Las pandillas...» Hizo una pausa, tragando saliva. «Ellos mataron a mi esposo, y luego comenzaron a amenazarnos a nosotras». Jeff asintió con seriedad, tomando notas mientras escuchaba. «Entonces cruzaste la frontera con ayuda de coyotes. ¿Es correcto?» María asintió lentamente. «Prometí que les pagaría después de llegar aquí, pero no pude. No he encontrado trabajo, y no tenía suficiente dinero». Jeff intercambió una mirada rápida con Alexander, quien permanecía en silencio cerca de la ventana. «Está bien, María. Lo que me cuentas es algo que hemos visto antes. Hay opciones legales que podemos explorar, pero quiero ser honesto. No será fácil». María asintió, aunque su pecho se apretaba con cada palabra. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó Alexander, dando un paso hacia adelante. «Podríamos intentar solicitar asilo», explicó Jeff. «Con base en lo que me cuentas, María, tienes razones legítimas para haber huido. Pero el proceso es largo, y necesitamos pruebas». «¿Pruebas?», preguntó María, alarmada. «Testimonios, documentos, algo que respalde tu historia. Sin eso, el sistema es muy estricto». María bajó la mirada, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a desvanecerse. «No tengo nada. Todo se quedó en México». Jeff suspiró. «Entiendo. Pero hay maneras de construir un caso. Podríamos trabajar con declaraciones tuyas y buscar apoyo de organizaciones que ayuden a inmigrantes». Alexander se cruzó de brazos, su expresión endureciéndose. «¿Qué tan peligroso sería para ellas si este proceso falla?». Jeff lo miró directamente, su rostro grave. «Si falla, podrían enfrentar la deportación. Pero si no hacemos nada, el riesgo es aún mayor». El silencio llenó la habitación por un momento. María apretó la mano de Isabela, sintiendo que su futuro pendía de un hilo. Finalmente, Alexander habló. «Entonces hagámoslo, lo que sea necesario». Jeff asintió, recogiendo sus documentos. «Muy bien, comenzaremos de inmediato. Pero necesito que confíes en mí, María». Ella levantó la mirada hacia él, con lágrimas en los ojos. «Haré lo que sea por mi hija». Jeff le sonrió con suavidad. «Entonces tenemos un camino». Mientras el abogado se despedía y prometía regresar con los primeros pasos del caso, María miró a Alexander. «No sé cómo agradecerle todo esto». «No necesitas agradecerme», respondió él. «Esto es solo el comienzo». Pero en el fondo, Alexander sabía que lo que venía sería una batalla difícil, y esta vez estaba decidido a no perder. El día transcurrió lentamente en la casa de Alexander. Después de que el abogado se fuera, María pasó las horas en silencio, perdida en sus pensamientos, mientras observaba a Isabela jugar con un pequeño cuaderno que Alexander le había dado. La niña parecía despreocupada, como si no entendiera del todo la gravedad de lo que sucedía. Pero María sabía que las cosas estaban lejos de resolverse. Por la noche, Alexander preparó la cena, y los tres se sentaron juntos por primera vez en el comedor. Era un ambiente extraño. María sentía que no pertenecía a ese lugar, rodeada de muebles costosos y la calma de una vida que ella nunca había conocido. Sin embargo, Alexander intentó romper la tensión. «Jeff me llamó antes de la cena», dijo mientras servía un poco de agua a Isabela. «Quiere empezar con el papeleo mañana mismo». María levantó la mirada, sorprendida. «¿Tan rápido?». Alexander asintió. «Sí, quiere ganar tiempo, y mientras más pronto lo hagamos, mejor». «Pero, ¿y si no funciona?», preguntó María, su voz temblorosa. «¿Y si ellos nos encuentran antes de que podamos hacer algo?». Alexander la miró directamente, con una seriedad que hacía que sus palabras tuvieran más peso. «Ellos no te van a encontrar, y vamos a hacer que funcione». María intentó creerle, pero el miedo que llevaba en el pecho desde hacía semanas no desaparecía tan fácilmente. Esa noche,
María no pudo dormir. Acariciaba el cabello de Isabela mientras la niña dormía profundamente a su lado, pero su mente no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido y en lo que estaba por venir. Las palabras de Alexander eran tranquilizadoras, pero también sentía que lo estaba arrastrando a algo peligroso. Finalmente, se levantó del pequeño colchón que Alexander había colocado para ellas en uno de los cuartos de huéspedes y salió al pasillo. Desde ahí, vio que la luz en el estudio de Alexander seguía encendida. Con pasos cuidadosos, se acercó y lo encontró sentado frente a su escritorio, revisando unos documentos. «No esperaba verte despierta», dijo Alexander, levantando la mirada hacia ella. «No puedo dormir», admitió María, entrando en el estudio. «Mi cabeza no deja de dar vueltas». Alexander dejó los papeles a un lado y la miró con atención. «Es normal. Has pasado por mucho, pero tienes que confiar en que las cosas van a mejorar». María negó con la cabeza, las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Es difícil. Cada vez que pienso que estamos seguras, algo pasa y todo vuelve a empezar». Alexander se levantó y caminó hacia ella. «Esta vez será diferente. Yo estoy aquí para ayudarte». «¿Por qué?», preguntó María de repente, su voz quebrándose. «¿Por qué hace todo esto por nosotras? Apenas nos conoce». Alexander respiró hondo, como si buscara las palabras adecuadas. «Porque sé lo que es perderlo todo». María lo miró, sorprendida por la honestidad en su tono. «Hace años, perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente», continuó Alexander, su voz más baja. «Desde entonces, he vivido solo, alejándome de todos. Pero cuando las vi a ustedes, vi algo en sus ojos, algo que me recordó lo que era tener algo por lo que luchar». María sintió que su corazón se apretaba al escuchar eso. Por primera vez, entendía la verdadera razón detrás de la amabilidad de Alexander. «No sé qué decir», murmuró, secándose las lágrimas. «No tienes que decir nada», respondió Alexander. «Solo prométeme que no te rendirás». María asintió lentamente, sus lágrimas cayendo ahora con menos peso. «Lo prometo». A la mañana siguiente, Jeff regresó a la casa temprano con una carpeta llena de formularios. Explicó que comenzarían con la solicitud de asilo y que necesitarían todo el apoyo posible para fortalecer el caso. «Esto puede tomar meses, tal vez más de un año», advirtió Jeff. «Pero si seguimos los pasos correctos, tienen una oportunidad real». María escuchaba atentamente, sintiendo cómo una pequeña chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. Isabela, sentada en el regazo de Alexander, sonreía mientras él le leía uno de los documentos con una voz juguetona, intentando hacerla reír. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que no estaban solas. Aunque el camino sería largo y difícil, ahora tenía a alguien dispuesto a caminarlo con ellas. Y por primera vez, permitió que esa esperanza se asentara en su corazón. «Hola, soy Emiliano, y si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado en esta historia tan especial. Cada paso de María, Isabela y Alexander es un recordatorio de que la esperanza y la bondad pueden florecer incluso en los momentos más oscuros. Y qué emoción haber podido compartir esto contigo. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios, porque de verdad me encantaría saber desde qué rincón del mundo estamos conectando. Tu comentario no es solo palabras, es como un gran abrazo virtual para mí, así que no dudes en escribirme, porque estaré aquí, esperándote. Nos vemos en los comentarios.